Ok, está bien. Uno, dos y tres. Adelante, Jesús. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Hoy les voy a hablar de la programación de videojuegos y de la programación de agentes que aprenden a jugarlos. En realidad lo que les voy a presentar es un resumen de un tutorial que se presentó en la Escuela Venezolana de Informática 2022, un tutorial de 4 horas. Entonces les voy a presentar el resumen. La presentación la voy a dividir en 4 partes. La primera parte, la motivación. Segundo, el marco de trabajo. Tercero, el caso de estudio. Y finalmente, mencionar los trabajos futuros. Como motivación, en la diapositiva actual deberían estar viendo una imagen donde están jugando ajedrez. Bueno, esa es una imagen de 1997. Está jugando Garry Kasparov, quien era el campeón mundial en ese entonces, y está jugando contra el computador. Entonces ahí también aparece otra persona, pero en realidad esa persona es un intermediario entre el computador y el tablero físico. Esto es motivación porque en 1997, aunque ya se habían hecho varios intentos por enseñarle al computador a jugar ajedrez desde 1950, 1960, fue en 1997 donde lograron que un algoritmo aprendiera bien el juego, que incluso fue capaz de ganarle a Garry Kasparov. Y esta empresa fue IBM con Deep Blue, que era un computador del tamaño de un estante, de una nevera. Entonces, esto lo presento como un hito importante. De hecho, fue un hito importante para la inteligencia artificial. Luego, el interés con los juegos no tuvo tanto énfasis hasta hace poco. En 2015 llegó la compañía DeepMind y presentó Deep Network, capaz de desempeñarse al nivel humano en juegos de Atari. Entonces en la diapositiva lo que les estoy mostrando son 3 ejemplos de juegos de Atari: el Breakout, el Pong, el Pinball, pero en realidad con este algoritmo de Deep Network ellos mostraron que podían jugar una gran variedad de estos juegos de Atari y muchos al nivel humano y otros incluso mejor que el humano. Entonces, esto también representa un hito importante porque aunque sí se habían hecho intentos en entrenar a los agentes para jugar este tipo de juegos, por lo general se hacía aislado. Es decir, se seleccionaba un caso de estudio o se seleccionaban 2 o 3 y lo que ellos lograron fue un algoritmo que pudiera abarcar mucho más juegos. Bueno, a partir del 2015 esto se popularizó mucho y paralelamente se incorporaron otras compañías a invertirle esfuerzo a la combinación de videojuegos agentes. En 2016, en la imagen que pueden ver en la diapositiva, allí está Lee Sedol, que es entonces el campeón mundial de Go. Y mire, casi 20 años después es que el computador es capaz de jugar al nivel humano y de vencer al campeón mundial de Go. Go es un juego, pudiéramos decir, un juego de mesa, un tablero. El ajedrez tiene 8x8, pero el juego de Go tiene muchos más, 19x19. Y lo que tiene de complicado es que las posibilidades son muchas más que el ajedrez. Entonces, no fue sino hasta el 2016 que se logró esto con AlphaGo, también la compañía DeepMind. Entonces, esto ha despertado aún más el interés y en 2019 la misma compañía presenta otro hito y en esta oportunidad entrenaron una inteligencia artificial capaz de vencer a 2 profesionales en el juego de StarCraft 2.
Entonces aquí la complejidad es mayor que antes, por aquí ya se habla de un enfoque de varios agentes. Y también la complejidad está relacionada es con la cantidad de posibilidades que hay en el juego. Entonces, no solamente DeepMind está trabajando en esto, hay otras compañías trabajando en esto. Por ejemplo, Google recientemente sacó un entorno para entrenar multiagente, un entorno de fútbol, que está de moda, o que estamos hablando todos de fútbol. Y de aquí es donde viene la motivación de trabajar este tema. Ahí en la gráfica les estoy mostrando en la izquierda a una persona feliz y en la derecha intento mostrar a una agente artificial. Pudiéramos decir o pudiéramos ver a los juegos en juegos de 2 dimensiones y juegos de 3 dimensiones. Y desde el punto de vista de la inteligencia artificial pudiéramos verlo si requiero un agente o si requiero varios agentes para poder jugar ese en particular. Entonces allí le estoy en la diapositiva mostrando ejemplos de cada uno. En los juegos de Atari estarían requieren un solo agente y son de 2 dimensiones. Por ejemplo, uno que requiere un agente de 3 dimensiones es Minecraft, que lo pueden ver en la esquina superior izquierda. Entonces, eso es como para darnos una idea. Y paso a lo central con los videojuegos, que son los patrones de diseño, porque estos son los que nos van a permitir de manera natural conectar el videojuego con el agente inteligente. Entonces, los patrones de diseño que se usan en ingeniería del software, como muchos saben, pues son muchos, son varios que hay. Y yo quiero resaltar en la presentación de hoy 3 patrones. Antes de hablar de los patrones, quiero mencionar que estos patrones, pues lo que me permiten es una mayor facilidad al momento de codificar, al momento de agregar o de escalar el videojuego, por ejemplo, agregando estados o agregando comandos. Y en realidad se trae todas las ventajas de los patrones de diseño. Entonces, el patrón de diseño state es natural para los videojuegos porque en una clase, como lo pueden apreciar aquí en las clases en la esquina inferior derecha, en una clase yo puedo tener toda la gestión que requiera un estado en particular, de manera tal que de algún contexto, o llámelo programa principal si se quiere, yo lo que necesito saber es cuál es el estado actual y cuando mande a administrar ese estado, este patrón se encarga de determinar cuál clase va a utilizar. Entonces, esto es muy útil para la programación de videojuegos porque por lo general nosotros tenemos varios estados y dependiendo de cómo modelemos, nosotros pudiéramos tener los estados, si se quiere, en función de las pantallas, en función de los niveles, o en función, si se quiere, podemos llamarlo una submáquina de estado en cada una de las pantallas. Entonces, este patrón es muy importante. El otro patrón que es muy importante es el patrón command, porque la idea es que una sola clase se encargue de invocar esos comandos, que en este caso, en lo que pueden ver ustedes en la diapositiva, es el invoker, pero en el caso de los videojuegos es el manejador de las entradas, y dependiendo del comando, pues se especifica en la clase correspondiente qué es lo que se debe realizar. Entonces, el patrón stage, el patrón command y el patrón adapter, que es el tercero que les voy a presentar, son muy útiles para los videojuegos. En este caso, el patrón adapter es muy útil porque el agente, en principio, debería tener la capacidad de interactuar con el juego de la misma manera en que interactuamos nosotros como usuarios.
Si nosotros interactuamos a través del teclado, el agente debería tener esa posibilidad. Y eso lo logramos simulando o ejecutando eventos de teclado a través de software. El detalle es que cuando el agente está en el proceso de aprendizaje, por lo general el agente requiere muchas repeticiones, muchas iteraciones. Y si esas repeticiones las hace en la misma manera como jugamos nosotros, puede tardar muchísimo tiempo en aprender a jugar. Entonces, el adapter, este patrón, va a ser muy útil para poder permitirle a la gente comunicarse o indicarle directamente al videojuego cuál es el comando o la acción que él quiere realizar, sin necesidad de generar un evento de teclado. Esto lo usaríamos para el entrenamiento. Entonces, dependiendo de la complejidad del juego, yo voy a requerir usar alguno de los otros patrones de diseño también si se quiere. Entonces, eso va a depender de la complejidad del juego. Y el bucle del juego tiene 3 pasos, como lo pueden ver en la diapositiva que está actualmente. El primero es procesar la entrada, el segundo es actualizar el juego y el tercero es renderizar. De manera tal que si la gente utiliza el mismo mecanismo que nosotros como usuarios para interactuar con el juego, él debe cumplir estos 3 pasos. El juego debe cumplir los 3 pasos, procesar la entrada, actualizar el juego y renderizar. Pero si el agente va a estar en modo entrenamiento, debemos obviar el paso 3, el de renderizar, porque por lo general la visualización del estado del juego es lo que nos retardaría mucho el entrenamiento. Entonces, por eso es necesario el adapter, el patrón adapter. Con esas ideas que les he presentado sobre los videojuegos, dependiendo de la complejidad, ya se puede extender según lo que se necesite. Ahora voy a hablar del agente. El agente lo que necesita en primera instancia, como estoy resaltando de color rojo en la diapositiva, es de alguna manera representar el estado del videojuego. Y las maneras más utilizadas, representarlo a través de estados discretos, o representarlo a través de un vector de características, o representarlo a través de los píxeles, a través de la información que está contenida en la imagen que se está visualizando cuando se renderiza. Entonces, cuando hablamos de estado discreto, hablamos de estados contables que yo pudiera incluir en un conjunto de estados finitos. Para mostrar esta idea, aquí estoy mostrando un ejemplo donde tengo un grid de 6 espacios, tengo un robot y tengo baterías. Si el objetivo es que el robot se desplace hacia las baterías, el estado del juego son las posiciones en las cuales puede estar el robot. Entonces, en este caso serían 6 posiciones, 6 estados. Para ejemplificar la representación de los estados en un vector de características, aquí les presento al Pacman. Pacman, por lo general, tendríamos que conocer la posición del Pacman, de los fantasmas, de los cocos, y si calculamos la cantidad de estados requeridos, pues ya es una cantidad grande. Entonces, se opta por utilizar un vector de características, que es buscar descriptores que me permitan obtener información del estado del juego. Por ejemplo, cuáles son los números de fantasmas que actualmente están, cuál es la distancia que hay del Pacman con respecto a los fantasmas, cuál es la distancia que hay con respecto a los cocos, y con esa información yo me creo un vector, y ese vector, cada característica sería x1, x2 hasta x(n), ese vector x yo lo voy a multiplicar por un vector de pesos. Y esos pesos yo los voy a ir actualizando a medida que vaya interactuando con el videojuego. Entonces, esa es la idea de representar el estado a través de vectores de características. Y la otra manera de representar el estado
es agarrando toda la información de la imagen. Entonces se agarra la información píxel a píxel. Por ejemplo, si este es el videojuego del Pong y suponemos que tiene 210 de ancho por 160 de alto, tendríamos que tener un nivel de profundidad de 3, que haría referencia al color. Entonces, por lo general, se usa el RGB. Entonces, cada dimensión sería un color y cada valor sería un byte. Un byte es decir, un valor que va de 0 a 255 y lo que me indica es simplemente la intensidad de ese color en particular. Entonces, ya con esto se pueden dar una idea de la cantidad de procesamiento que se requiere, ¿no? Bueno, de hecho, cuando se representa de esta manera, tiene que trabajarse con redes neuronales para poder extraer características de allí. Ahora, les voy a hablar sobre la tarea de la gente. Si ya tiene una manera de representar el estado, ahora debe buscar una manera de valorar lo que él está haciendo en el juego, ya sea valorar las acciones o valorar los estados o valorar el par estado-acciones. Entonces, si nos interesa valorar las acciones, una manera de hacerlo es con la ecuación que les estoy presentando allí en la diapositiva actual, que la pudiéramos leer de la siguiente manera. El valor de la acción A es igual a su valor actual más alfa, que es una tasa de aprendizaje, me indica qué tanto voy a creer yo en esa experiencia que he obtenido, multiplicado por R, que es la recompensa, que es esa retroalimentación de la que les hablaba, menos el valor actual de A. Y si yo tengo varias acciones, la manera de seleccionar la acción sería con la ecuación que está abajo, que sería A asterisco, que representa mi mejor acción, sería el argumento máximo de todos esos valores. Entonces, dependiendo del juego, yo tendré que seleccionar una manera de valorar. Otra manera u otra forma de valorar lo que está sucediendo en el juego es valorar los estados. Por ejemplo, la ecuación que está allí, que le estoy presentando, que es la ecuación de la programación dinámica, que resuelve el problema o que resuelve un proceso de edición de Markov, por eso lo tengo allí indicado en los conceptos asociados. Proceso de edición de Markov no es más que un conjunto de estados, un conjunto de acciones, una función de recompensa y una función de transición entre esos estados, que me da la probabilidad de estar en un estado e ir hacia otro estado. Entonces, en esa configuración, yo pudiera darle valores a los estados utilizando esa ecuación que está allí, que los elementos que considera son el que pueden apreciar aquí después de la sumatoria, que sería la probabilidad de estar en un estado, ejecutar una acción y alcanzar el estado S', obteniendo la recompensa R. Aquí aparece otro elemento que es el factor de descuento y si recuerdan en la ecuación anterior, la tasa de aprendizaje está relacionada con el valor actual. Voy a regresar a la diapositiva. Acá. Está relacionada con este valor actual que está acá y si observamos el factor de descuento está relacionado con el valor del estado siguiente. Entonces, el factor de descuento me dice qué tanto voy yo a creer en el futuro. Y por lo general, estos dos parámetros, el alfa y el gamma, van de 0 a 1. Entonces, con esta ecuación, en realidad yo lo que estaría haciendo es evaluando todos los estados futuros posibles y quedándome con el que mayor valor me genere. Otra manera de darle valor a lo que estoy haciendo es con ese par estado-acción. Aquí le estoy presentando como ejemplo la ecuación de Q-Learning, que es un algoritmo también muy común, el aprendizaje por refuerzo. Y aquí lo que tiene de diferencia
o la principal diferencia es que le toma en cuenta, usa la tasa de aprendizaje, como pueden apreciar aquí, y el factor de descuento. Es decir, toma en cuenta tanto el valor, qué tanto voy a creer en el valor actual y qué tanto voy a creer en los valores futuros. Entonces, todas estas ecuaciones de valorar se utilizarían dentro de este loop general o este ciclo general de trabajo. Primero, en función del estado actual, voy a ejecutar una acción. Después, observo cuál es el siguiente estado, observo la recompensa, y en función de eso actualizo la valoración que tengo sobre mis acciones o mi experiencia en ese videojuego. Ahora pasemos al caso de estudio. Pero antes me gustaría resaltar que en el marco de trabajo hice énfasis en tres cosas. Hice énfasis en el uso de los patrones de diseño para el videojuego. Hice énfasis en la manera de representar el estado para la gente conocer cómo está el juego, y en la manera en que la gente valoriza lo que él juega, si se quiere, las acciones que ejecuta, los comandos que ejecuta. Entonces, el caso de estudio que les voy a presentar es un juego de puzzle basado en la leyenda de Zelda. Si se puede apreciar bien en la imagen, hay tres personajes allí. Está la princesa en el medio, casi no se puede apreciar, y hay dos estatuas. La idea es que las estatuas se ubiquen en estas posiciones que están marcadas con circulitos, y para eso las estatuas se van a mover en función del movimiento de la reina, pero una estatua se va a mover en la misma dirección y otra estatua se va a mover en dirección contraria. Entonces, la princesa puede desplazarse por cada uno de estos cuadros buscando ubicar a las estatuas. Entonces, el objetivo es ubicar a las estatuas y de esa manera se gana. Pero también se puede perder si con los movimientos que haga la princesa ocasiona que ella y alguna estatua lleguen al mismo punto o posición. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo utilizaríamos los patrones de diseño que les mencioné anteriormente, en este caso de estudio, y con respecto al estado, estoy hablando del estado del juego, pudiéramos definir tres estados que sería lo más básico. Un estado inicial, que sería la pantalla inicial del juego, un estado para jugar, y un estado final, el que me indicaría si perdí o gané. Cada uno de estos estados, como le mencioné, o como nos indica el patrón de diseño state, estaría en una clase. En una clase cuyo nombre sería asociada al estado concreto. Y con los comandos serían los movimientos posibles, que son hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, y además estamos incorporando el enter, porque para pasar de la pantalla inicial a la pantalla del juego se requiere presionar la tecla enter. Y con respecto a las adaptaciones, necesitamos tener el controlador del juego, que es el que lo haría de la misma manera como lo hace el usuario, y el controlador del entrenamiento, que no ejecutaría el evento de teclado y no renderizaría. Entonces, los tres patrones que les presenté son elementales para este juego básico. Ahora hablemos de los estados. Una manera de representar los estados es usando estados discretos. Un estado sería las posiciones de cada uno de los elementos. Entonces, un estado sería la posición de la princesa, más la posición de la estatua 1, más la posición de la estatua 2. En el medio de la diapositiva he puesto un grid con las posiciones enumeradas para que quede claro cuáles son las posiciones posibles donde pueden estar cada uno
de estos elementos y estamos hablando de 7.980 estados posibles, porque sería la permutación de 21 y 3. Son 21 posiciones y pueden ser ocupadas de 3 en 3. Para valorar el comportamiento o las acciones que la gente haga, en este caso hemos seleccionado valorar el par. El par es decir, valoro el estado y la acción que ejecuté en ese estado. Entonces estamos utilizando la tercera ecuación que les había presentado, que es la ecuación del Q-Learning, y el loop de entrenamiento serían esos 4 pasos que están allí. El primero, ejecutar una acción en función del estado actual. Aquí escribí función aleatoria, pero yo pude utilizar otra estrategia para definir qué acción utilizar. Allí aparece un concepto que se llama exploración, que es qué tanto voy yo a indagar y qué tanto voy yo a usar el conocimiento que ya tengo. Lo segundo que debo hacer es observar el próximo estado y la recompensa. Eso me va a permitir actualizar la valoración que tengo y vuelvo a repetir los mismos pasos. Entonces, en este caso, pues el estado actual va a tomar el valor del estado próximo. Con respecto al bucle de juego, que este ya sería con para que lo juegue con el Game Controller, recuerden de los adapters. En este caso lo que tengo que hacer es obtener la mejor acción según esa función pi, que la obtiene el argumento máximo de esa relación entre estados y acciones, ejecuto la acción y observo el próximo estado. Veamos al agente jugando después de 1000 iteraciones. Voy a reproducir el video. Bueno, ahí pueden apreciar que una estatua se mueve en la misma dirección que la princesa y otra se mueve en dirección contraria. Entonces, allí, el conocimiento que tiene la princesa la ha llevado a explorar espacios que en realidad no tienen que ver con la solución. Pero estamos hablando de 1000 iteraciones. Y de hecho, allí se puede apreciar que cae en un bucle, pero debería salir del bucle porque aunque está explotando el conocimiento que ya tiene, también lo está actualizando, como les mostré en el algoritmo anterior. Usa la función pi, pero al mismo tiempo actualiza el valor en función de la recompensa. Entonces, en este caso, perdió. ¿Qué quiere decir que perdió? Que de todas esas iteraciones todavía no conocía ese movimiento. Porque aquí estoy explotando el conocimiento, usando lo que ya había aprendido. Entonces, eso quiere decir que necesito más iteraciones para lograr encontrar la solución. Veamos ahora 3.500 iteraciones. Voy a reproducir. Bueno, ahí el agente está encontrando la solución en 10 pasos. Además de que encuentra solución, encuentra la solución óptima. Pero después de 3.500 iteraciones. Por supuesto que este número puede variar dependiendo de la estrategia de exploración que yo utilice. En este caso estamos usando una estrategia muy básica. En realidad lo que comparamos fue la estrategia aleatoria con la estrategia de explotar el conocimiento. Es decir, siempre ejecutar lo mejor que conozco. Y en ambos casos, alrededor de 3.500 iteraciones es que él encuentra la solución óptima.
Paso a la siguiente diapositiva. Y como les mencionaba, esto lo que les presenté fue un resumen de un tutorial de 4 horas. En ese tutorial están especificados en 9 pasos cómo programar el videojuego y el agente, y eso lo pueden encontrar en esa dirección de GitHub, para que lo revisen con calma, porque por supuesto que hay más detalles. Y como trabajo futuro, nosotros lo que queremos hacer es implementar más videojuegos con entornos dinámicos, es decir, más complejos, más interesantes. Y lo que estamos buscando es estudiar la transferencia del aprendizaje que logran los agentes para llevarlo de un juego a otro juego. Entonces, para cerrar, quisiera resaltar que cuando voy a programar videojuegos y agentes, lo primero que debo considerar es que los patrones de diseño basados en orientación por objeto me van a ayudar mucho, porque son una solución natural para este caso. Lo segundo es que debo preocuparme por la representación del estado, cómo el agente va a saber qué es lo que está pasando en el juego. Y lo tercero, que tengo que buscar una manera de darle valor a esa experiencia que vaya adquiriendo en el entrenamiento. Bueno, con eso finalizo la presentación. Cualquier duda, quedo a la orden. Gracias, Jesús. Adelante. Se abre el espacio para preguntas, dudas, comentarios. Jesús, buenos días. Lo felicito por su trabajo y quisiera preguntarle qué estrategias han pensado para hacer esa transferencia de aprendizaje de los agentes de un videojuego a los otros, de un escenario a los otros. Jorge, ¿verdad? Sí, señor. Hola, Jorge. Hay dos estrategias que se utilizan mucho. La primera es no arrancar con una valoración en cero, sino con una valoración inicial. Es decir, como que con una sospecha. Yo sospecho que este juego debería tener más o menos estos patrones. Y eso se logra moviendo esa matriz Q. En este caso sería la matriz Q porque estoy valorando los estados, el par estado-acción. Entonces yo puedo aprender una tabla de ese par estado-acción en un videojuego y después esa tabla agarrarla y convertirla en mi valoración inicial para otro videojuego. Esa sería una manera de hacerlo que se utiliza. La otra manera es afectando la recompensa, porque en función de la experiencia que yo tenga en un juego, puedo tener una recompensa variable en otro juego, según los patrones que aprendí. Aquí en la presentación yo no hablé de las recompensas, pero la recompensa es algo más intuitivo, porque en este juego lo que hicimos fue darle una recompensa de 1000 cuando el agente ganaba, y le dimos una recompensa de -100 cuando la gente perdía. Entonces, en este caso fueron valores fijos, pero eso puede depender del mismo conocimiento que tenga la gente. Entonces yo pudiera aprender una función de recompensa y esa función de recompensa la utilizaría en el otro videojuego. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué tan viable consideran ustedes que podría ser caracterizar los videojuegos de forma semántica para luego, digamos que buscar videojuegos similares y aplicar luego esos mismos entrenamientos? ¿Lo considera viable? ¿Qué opina al respecto? Sí, yo lo considero muy viable. De hecho, creo que deben existir ya funciones de similitud que me digan, dado dos videojuegos, qué tan similares son. Sí, creo que sí. Bueno, mil gracias. Gracias, Omar. Gracias por las preguntas, Omar. Sí, sigue abierto el derecho a palabra.
En uno de los modelos de transfer learning que planteas, ahí habría que hacer previamente una relación de equivalencia entre un juego y otro para poder hacer el transfer. Es decir, no es tan directo, ¿no? Por eso es que la pregunta de Omar tiene sentido en ese contexto. Sí, está relacionada con esa pregunta de Omar. Porque los estados y las acciones pues son específicas. Claro, y también aquí todo está discretizado, llamémoslo así, ¿no? Porque incluso el vector de características finalmente termina siendo un modelo discreto, lo que uno va haciendo. Habría que pensar en qué juegos, en qué videojuegos es necesario pensar más en un espacio más dinámico, como por ejemplo cuando uno, en los juegos de conducción, por ejemplo, de vehículos, eso es mucho más dinámico. Eso también traería otra complejidad. Sobre eso han pensado un poco. Pues en realidad no, porque ahí de hecho el primer paso que les ponía como trabajo futuro era ese. El primer paso es empezar a trabajar con Ya, videojuegos más más dinámicos. dinámico. Porque el que tenemos es estático, pues. Sí, es discreto. Es determinista. Sí, es discreto además. Tengo un estado, es discreto. Sí. Y los estados conocidos además. Exacto, los estados son conocidos. Porque en el caso dinámico hay estados que eventualmente, bueno, sí, que no se conocen en un momento dado. Eh, sí, Sí, te eso es lo confieso. interesante de los videojuegos, que se puede poner tan complejo como la imaginación lo permita. Sí, oíme, lo de transfer learning basado en recompensa, te confieso que no lo entendí mucho. Si lo puedes repetir. Que en el caso de ustedes no A, aplica a, porque es estático, ¿no? Es decir, ahí no hay ningún tipo en el caso, en este caso es estático y yo de antemano sé sí, no se aprende, no se en qué aprende, estado voy a ganar y sé correcto, en qué estado voy a perder. y no se aprende la función de recompensa. Sería exactamente eso, aprender la función de recompensa en un juego y después intentar usarla en otro juego. Eso nos llevaría también a algo parecido a lo primero, de que habría que buscar una función es decir, que diga que sea semejante el Sí, contexto de un juego con una respecto al función de otro. similitud Correcto, que me correcto, garantice que la puedo utilizar. Sí, correcto. O por lo menos que me permita transformar esa función de recompensa a este nuevo contexto. exactamente. Sí, perfecto. Bueno, sigue abierto el espacio de preguntas, comentarios. Pues creo que no hay más, ¿oíste, Jesús? Pues Creo bueno, que entonces les quiero agradecer por el interés en este tema. Y bueno, estoy a la orden, cualquier otra duda que de repente surja después, me pueden contactar por correo también. así es. Bueno, excelente. Creo que muy interesante, muy interesante. Y a eso se le puede meter muchas más cosas. Fíjense que aquí hubo tres cosas: un modelo de diseño para videojuegos, un modelo de aprendizaje, en este caso aprendizaje por reforzamiento, que son los modelos recientes, porque originalmente eran las técnicas Minimax Plus, perdón, Minimax, y eso era muy arcaico. Y los terceros, pues, ya la posibilidad de poderlo transferir a otros contextos, que es otro elemento importante a futuro. Aquí también uno podría pensar, ver el valor de incluir las emociones. ¿Cuál sería el valor durante un juego de incluir las emociones, en este caso del contrincante, ¿no? Viéndolo el juego como, dentro de la robótica social, como
como un mecanismo ¿cómo es que se llama? De diversión y demás, de recreación. De ahí ya tendría ese aspecto, más que el de ganar. Esa parte no la han pensado. Si no es ganar, sino divertir. Y quizás, quizás perdiendo divierto más que ganando. Sí, no, y de hecho, como mencioné en la motivación, el simple hecho de jugar permite estimular las capacidades cognitivas. Entonces ya es ganancia en realidad, promover que se juegue. Entonces sí sería muy buena idea considerar las emociones para de alguna manera medir ese nivel de engagement. Una preguntita Ajá, adicional, Omar, adelante. Jesús. ¿No existe también la posibilidad de que en lugar de entrenarlos, digamos que bajo el modelo de entrenamiento ese se pudiese entrenar aprendiendo de cómo juegan humanos? ¿No han visto esas También, posibilidades? sí, también. Eso es lo que se conoce como el aprendizaje offline. Entonces el aprendizaje offline es que hay una base de datos de experiencias pasadas. Entonces la experiencia se conforma de un estado, una acción, un estado siguiente y una recompensa. Entonces tendría, por ejemplo, 1.000.000 de estas tuplas y esa experiencia la puedo utilizar para enseñar a la gente. La estrategia que se está utilizando en el caso de estudio que les mostré es online, porque la gente está aprendiendo de la experiencia que él está obteniendo. Y offline sería si aprendo de la experiencia que otro obtuvo, que también es una técnica que se utiliza. Gracias, muy amable, Jesús. Sí, eso es datificar la experiencia y a partir de ahí entrenar al modelo. Ajá. Bueno, excelente. Muy bien, Jesús. Yo creo que con eso hemos hecho un excelente paseo por